Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia presenta su programa Viviendo en Salud. Disfrute de un programa de orientación y educación a la familia dominicana. Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos contentos de otra vez compartir aquí reencontrándonos en su programa Viviendo en Salud. A todas nuestras amigas y amigos que nosotros siempre tenemos el contacto con ustedes a través de sus televisores, estamos muy contentos y agradecidos por su sintonía. Siempre agradecemos primero a nuestro Creador por permitir una vez más estar vivos y teniendo un día por delante en el cual podemos tomar las energías para continuar y poder vencer los tantos problemas y obstáculos que se nos presentan en estos momentos críticos a nivel mundial. Pero como siempre tratamos de estimular y de dar todo lo mejor de nosotros y tener una actitud positiva y tener, por lo menos saber que si nosotros luchamos podemos alcanzar nuestras metas y también evitar los malos comportamientos, malas prácticas, porque al fin y al cabo, todas las cosas que uno hace, uno cosecha las cosas que uno siembra. Y la misma Biblia lo dice, no se equivoca. Nosotros como programa de televisión, pues aquí siempre tratamos de llevarles a ustedes orientación, lo concerniente a la salud, poder tener una mejor vivencia cada día y tener un mejor cuidado para que nuestros problemas no se agraven. Así que sean bienvenidos, que en este día de hoy vamos a aprender, como siempre, cosas nuevas, recordar quizás cosas que ya hemos leído, hemos escuchado, y lo importante es que continúen con nosotros durante esta hora aproximadamente que compartiremos. Hoy tenemos como invitada a una doctora quien es cirujana facial y también reconstructiva y estética. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Gisette Santoni. ¿Cómo está? Hola, un placer. Bienvenida, primera vez con nosotros. Así es. Y gracias por aceptar la invitación, compartir con todo este público de este programa que siempre está pendiente los temas que tratamos por aquí. Y el tema que hoy vamos a tratar, que vas a darnos orientación, tiene que ver con un tema que quizás no es tan frecuente uno escucharlo, pero existe y está ahí y debemos conocer. Vamos a hablar de lo que son los tumores en la cavidad oral. ¿Verdad que sí? Exacto. Que como que uno dice cavidad oral, o sea, ¿a qué se refiere? Cuando uno habla de cavidad oral, es todo lo que la boca, hasta dónde, ¿qué es lo que abarca? Exacto, cuando nos referimos a la cavidad oral propiamente dicha o la boca, como popularmente las personas la conocen, estamos hablando desde donde los labios inician su unión con la piel, la cara, hacia lo que es el paladar, hacia donde le dicen la campanita, la úvula. Hasta aquí atrás. Exacto, todos esos componentes forman lo que es la cavidad oral o la boca. Entonces, si bien, como dijiste, los tumores y las lesiones, sobre todo, que pueden degenerar en tumores, no son muy conocidos por el pueblo, por los pacientes, y cuando llegan a nuestra consulta, pues llegan a un estadio avanzado. Y por eso siempre es bueno recalcar cuáles son esos factores y cuáles son esas lesiones que debemos de cuidar. Usted como cirujana facial, o cirujano facial, ustedes son los que abarcan esto, pero hay algunas ramas que quizás uno pudiera confundir. Están los maxilofaciales también, cirujanos maxilofaciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque también usted tiene la especialidad o la subespecialidad de reconstructiva y estética, que también lo están haciendo los cirujanos plásticos. O sea, ¿cómo juegan ustedes? ¿Cómo tienen sus límites entre quién trata una cosa, quién trata la otra? Bueno, particularmente nosotros solamente hay dos escuelas en el país que somos cirujanos y yo soy cirujano maxilofacial también, pero nos dividimos y nos diferenciamos básicamente por los inicios. Yo soy médico cirujano, hice 2 años de cirugía general y luego hice la subespecialidad en maxilofacial, luego entonces me fui al exterior porque cada quien se va inclinando por las áreas que le gustan o por las áreas que puede desarrollarse. En mi caso, pues yo elegí la parte reconstructiva. La escuela, por ejemplo, odontológica, que tiene también cirugía maxilofacial, o sea, hacemos prácticamente lo mismo, lo que pasa es que nosotros pues manejamos un poquito más allá, como es el cuello, como son otras estructuras que adicional como médico pues abarcamos, ¿no? En el caso de este que nos compete en este caso, que son los tumores en la cavidad oral,
empieza, como usted mencionó, desde el labio, o sea, y todo lo que incluye el interior por la boca. ¿Qué tan frecuente? O sea, porque uno dice ese tema como que nunca uno conoce a alguien que tenga un problema de un tumor, al menos que uno se escucha gente de garganta, y normalmente gente que dice, no, se fumaba mucho. Exactamente. ¿Qué tanto más garganta? ¿Qué es lo que más afecta? ¿Cuál es la frecuencia? No, lo que pasa es que hablando de cavidad oral, sí hay factores que predisponen, no son factores que te producen un cáncer o un tumor, sino que se han asociado a la aparición de estos, como bien tú dijiste, lo que es el cigarrillo, el tabaco. Los pueblos sobre todo se utilizan mucho lo que es el masticar tabaco, o sea, el hábito de fumar que hoy en día ya desde niños y desde siempre, lo han practicado. El alcohol son sustancias que no son cancerígenas, pero sí potencializan esos efectos cancerígenos que pueden aparecer y esos estímulos que pueden degenerar en una lesión cancerígena. Y aquí, por ejemplo, usted mencionó sí, en los pueblos, en los campos, sobre todo cuando en la parte del Cibao que se cosecha el tabaco, muchas veces los mismos cosechadores mastican el tabaco. Esto quizás uno no ve a tanta frecuencia, por ejemplo, en los jugadores de gallo. De jugadores de gallo. También. Que también incluso es peor porque ejerce un efecto local. O sea, el masticar tabaco ejerce un efecto local sobre la mucosa. Por ejemplo, el alcohol hay muchas teorías, e incluso el tabaco también. Incluso se dice que cuando ambas son ingeridas de forma simultánea, pues potencializa aún más el efecto. Pero, por ejemplo, en el caso del tabaco, cuando hablamos de masticar tabaco, estamos ejerciendo un efecto local directo sobre la mucosa. Y esto, pues, claro, aumenta la incidencia, ¿no?, de estas lesiones. Y fuera de este país está lo que muchos quizás por primera vez lo escuchan, otros ya saben de esto, la nuez de areca, y otros tipos de sustancias que mastican los peloteros, le encanta, siempre uno lo ve que están, ¿qué es lo que mastican? Que mastican y escupen, y están masticando constantemente, que pueden ser proclives que en un futuro al estar directamente en contacto con esto pudieran tener también cáncer. Sí, pero hay que mencionar que no porque una persona fume tabaco, no porque una persona sea alcohólica, pues estamos hablando de que va en un futuro a tener cáncer. Exacto. Sino que son factores que pueden predisponer, porque todo, o sea, tiene una base genética. La aparición de esas enfermedades generalmente tiene una base genética. Si no todos los que fumaran y todos los que bebieran. Automático. Exacto, ya, bueno, voy a ingerir alcohol porque en 5 años voy a tener cáncer. No, o sea, tenemos que ver la base genética sobre todo. Y, por ejemplo, en ciertos países, como son en Asia, que el cáncer de cavidad oral es muy frecuente, estamos hablando casi del tercer cáncer más frecuente en lo que es la población, por la sustancia, porque ellos ingieren hierbas, o sea, mastican hierbas que son consideradas tóxicas y son consideradas cancerígenas. Entonces, no estamos hablando solamente del tabaco o del alcohol. O sea, hablamos también de lo que son la exposición solar, que es algo. ¿La exposición solar también? La exposición solar está considerada como un factor que puede agravar o puede predisponer a una lesión maligna, sobre todo en las partes más expuestas de la boca, que es el labio. El labio. Exactamente. Entonces, cuando suceden los cánceres en la cavidad oral, ¿sucede más en la encía? ¿Sucede más en el labio? ¿Sucede más ya a nivel cerca de la garganta? ¿Dónde ustedes ven en nuestro país, nuestra realidad, la frecuencia? ¿En qué parte? Generalmente aparece en lo que es el carrillo, la mucosa yugal, donde está la mejilla, la parte interna, que es mucosa, o sea, revestida de mucosa, pues es donde aparecen, y es donde aparecen generalmente las lesiones premalignas, o sea, lesiones que pueden degenerar, lesiones propias que pueden degenerar, pueden malignizarse, que son la mucosa, como mencioné anteriormente, la lengua. La lengua también. Exacto, la lengua. Y hoy en día, como mencionaba anteriormente, también se ha visto un gran avance, o sea, un gran auge de estas lesiones, que cuando llegan a la consulta, llegan pues ya en un estadio avanzado. He escuchado sí cáncer de lengua aquí en este país. Sí, y es muy frecuente. En Estados Unidos las estadísticas en el 2000 eran que 5,000 personas al año morían por este tipo de lesiones. O sea, que es mucho considerado con lo que la gente conoce. Incluso hay personas
que desconocen que existen este tipo de patologías. Entonces, están los tumores, pero hay tumores que son, casi todos son malignos, o hay tumores que son benignos. No, la mayoría, el gran porcentaje son benignos. Y no tan solo estamos hablando, cuando nos referimos a cavidad oral, no nos referimos solamente a mucosa, a lengua, a paladar, estamos hablando también de la parte ósea. Entonces, esto También es muy importante, claro. O sea, la boca está conformada por lo que son estructuras, pero también podemos ver afectaciones óseas de los maxilares, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero la parte ósea, o sea, ya sería, porque la parte ósea, todo es un conjunto, el mismo cuerpo, es igual que las glándulas linfáticas, o sea, ellos hacen que corra por el cuerpo, muchas veces por eso que viene la metástasis. Exactamente. Se afecta a las glándulas linfáticas y eso es un gran problema. No sucede igual si es en la parte de ósea, porque por ejemplo está el cáncer de hueso, cáncer óseo, que es bastante agresivo, ataca, o sea, una vez afecta, vamos a poner en la parte de las bocas, las piezas, vienen siendo, o viene siendo la parte de los maxilares. ¿No se correría el resto del cuerpo? No, porque a veces son lesiones localizadas propiamente, como son los quistes. Esto también es algo muy importante y de conocimiento general para la población. La mayoría de estas lesiones se descubren como hallazgo fortuito. Son estos pacientes que van a hacerse un trabajo odontológico, le toman una radiografía panorámica y descubren una lesión radiolúcida, radiopaca, una lesión anómala, que cuando investigamos es una lesión quística, por ejemplo, porque hay lesiones que son benignas, sin embargo son agresivas. Entonces, por eso siempre es bueno un diagnóstico, sobre todo en piezas en esos pacientes que, ay, no me salió una pieza, tengo dientes menos de lo que debería de tener, el cordal mío o la muela del juicio, el tercer molar, está retenido, no me ha salido, o sea, son condiciones. Son muchas personas que no les salen, muchísimas. Exacto. Y tienen problema con el tercer molar. Sí, eso es el pan nuestro de cada día. Y no todas tienen un problema tumoral o quístico, evidentemente, pero sí, de esos pacientes, la mayoría que se descubren ha sido por un hallazgo fortuito, porque van a sacarse el tercer molar y en la radiografía ven una lesión. Es el área que con mayor frecuencia se afecta en este tipo de lesiones. O sea, que el método diagnóstico más frecuente es cuando le hacen su radiografía panorámica, es que se descubre, por decirlo así, que hay algo anómalo, algo exactamente. No está funcionando bien. En la mayoría de los casos es así. La forma en que un paciente te llega, diagnosticado prácticamente, es cuando, por ejemplo, tiene movilidad dentaria, cuando ya tiene una lesión que deforma el maxilar, cuando tiene algún signo asociado, pero ya esto va directamente proporcional al estadio de donde se encuentra, ¿no? Entonces, ¿cuáles vienen siendo los signos o los síntomas? Porque si es de una manera tan fortuita que uno no siente ni dolor, ni molestia, me imagino que algo tiene que ver dependiendo de la zona que esté afectada, la zona donde se presenta ese tumor. Porque si es lengua, o sea, algo debe verse. Las bocas, el labio, o sea, ¿cómo uno puede darse cuenta que algo no está funcionando bien? Lo primero es, hay signos que te pueden llevar al diagnóstico antes que se convierta en una lesión maligna, que son, por ejemplo, las úlceras traumáticas. Una úlcera que no cure alrededor de 10 días es una úlcera que hay que investigar. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, los pacientes ancianos que utilizan prótesis, que son pacientes que en Dominicana lamentablemente se va mucho el caso por las condiciones socioeconómicas y educacional, ¿no? Que el paciente dura 15 años con una prótesis y vienen aftas. La agresión constante a la mucosa te puede producir una lesión que puede generar fácilmente una lesión y tiene ese antecedente, ¿no? Entonces, lo primero es que ante toda lesión anómala en cavidad oral, siempre es bueno investigar. Y hoy en día se enfoca mucho a lo que es el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz, por ende, un mejor tratamiento. Estas placas blanquecinas, hay gente que dice, bueno, tengo en la mucosa una placa, una lesión blanca que me salió y no se me quita. Hay que hacer el diagnóstico. Eso es un hongo. Es lo primero que piensan quizás personas que no saben diagnosticar o personas que no están en conocimiento para ello, ¿no? O uno dice, tengo falta de vitamina C. Exactamente. Eso es famoso. No se me curó esta úlcera porque me falta vitamina C. Y realmente la vitamina C actúa como
una sustancia cicatrizante, pero como mencioné anteriormente, la mucosa tiene la propiedad incluso de regenerar bastante rápido, más que la piel. Entonces, de 3 a 5 días se supone que una úlcera una afta normal, ante condiciones normales, debe de estar cicatrizada. Que eso es lo que nosotros vamos a ver después de esta pausa. ¿Cuándo uno puede decir, bueno, ya pasó de un periodo normal, esta afta no desaparece, o soy demasiado recurrente, o si sangro mucho de las encías, si puedo tener miedo, si hay temor de que esto puede degenerar, si no me cuido, en un cáncer? Todo esto y muchas preguntas más que quizás usted se esté haciendo al volver después de esta pausa. Así que no cambien de canal, que en breves momentos estaremos con ustedes. El Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está ofertando estos dijes como primera campaña de recaudación de fondos correspondiente a este año 2011. Con esta iniciaremos la remodelación y adecuación de las salas de pacientes de alto riesgo obstétrico y adolescentes posparto. Tenemos los colores, como pueden ver, azul, está el clear y también tenemos el rojo. Son solamente los dijes y el costo es únicamente 2.500 pesos. Como pueden ver, aquí, a ver si hacen acercamiento, lo bonito que se ve. De esta manera, tanto nosotros y miles de madres de escasos recursos que visitan la maternidad agradecerán su cooperación por esta causa. Para mayor información y obtener sus dijes, pueden llamar al 809-381-6262. Contamos con ustedes. Hola, soy el doctor Manuel Cedeño, médico cirujano estético, y quiero darte algunas informaciones que pudieran ser importantes al momento de realizarte un procedimiento de cirugía cosmética invasiva. Existen procedimientos que no importa quién los realice, como quiera producen daños o deformidades. Es importante que antes de realizar tu procedimiento conozcas cuáles son o cuáles pueden ser las complicaciones que afectan o pueden afectar tu cuerpo. Existen técnicas como es el uso del bisturí, el láser o el cauterio, o el uso de sustancias tóxicas como es el Botox o los rellenos tipo biopolímero que pudieran causar efectos secundarios. Recuerda, tú eres importante y debes cuidarte. Únete a nuestra campaña de lo que debes saber antes de realizarse un procedimiento de cirugía cosmética. Somos verdaderamente cirujanos. Sigamos con su programa Viviendo en Salud. Qué bueno que ahí siguen sin cambiar de canal. Así que estamos de nuevo continuando con este tema tan interesante. Es bueno aprender, conocer estos temas de salud, ya que cada vez más, qué bueno, en nuestro país, ya a nivel radial, a nivel de televisión, incluso ya hay muchas hasta revistas que circulan cada cierto tiempo que son con temas de salud. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque precisamente mientras más información uno tiene, mejor cuidado uno tiene, uno sabe orientarse, sabe dónde acudir, qué debe hacer, qué no se debe hacer, y más nosotros, que nuestra naturaleza, nuestra cultura, es uno automedicarse, el daño que hace. Entonces es bueno uno siempre repasar, recordar que uno debe cuidarse y no estar, hay personas que parecen farmacia ambulantes, porque tienen todo tipo de medicina para todo tipo de casos y lo andan repartiendo a cada vecino y a cada familiar. No, tú tienes que tener esto, déjame darte esta pastillita que yo tengo para ese mismo caso que tú tienes. Eso no es bueno, siempre lo hemos recalcado aquí. Por eso lo que tiene que ver con el tema de hoy, los tumores en la cavidad oral, es bueno uno aprender también. La doctora que nos está hablando al respecto, la doctora Gisés Antonio Herrera, que es cirujano facial, reconstructiva y estética, que está en el Centro Médico UCE. Ustedes saben que como siempre nosotros al final damos el teléfono, desde ahora pueden ir buscando dónde anotar. Está en el Centro Médico UCE en el 809-472-1409. Pero contestando la pregunta que dejamos en el segmento anterior, antes de ir a publicidad, uno muchas veces dice, bueno, yo tengo falta de vitamina C y por eso es que me salen tantas aftas o lo que uno comúnmente conoce como peladitos en la boca, que tienen ese colorcito así blancuzco, molesta, pica, que uno no puede beber ni jugo de naranja, ningún ácido, ensalada, eso pica muchísimo con el vinagre, en fin. ¿Cuándo uno debe tener precaución? Si constantemente uno se presenta, si uno puede decir, doctora, que esto es algo que debe dar atención, ¿en qué momento uno debe decir, no, déjame ir de primera mano al odontólogo, que es lo que uno piensa? ¿Cuándo sale de lo normal?
Cuando aparecen este tipo de lesiones, generalmente son producidas por algo. En este medio, como mencionamos anteriores, generalmente por el uso de prótesis, por dientes que se encuentran afilados, por cúspides dentarias afiladas que producen un trauma constante, sobre todo en la lengua, en la mucosa del carrillo. Sí. Exacto, son bastante molestas, pero estas úlceras tienden a sanar en muy corto tiempo. Por esto, cuando estas úlceras pasan de 10 días aproximadamente sin cicatrizar, o cuando se producen de forma continua, donde van produciendo ya daño al tejido, o sea, cambios en el tejido. Cambia el tejido. Exacto. En lugar Entonces, de reconstruirse, restablecerse, lo que hace es que se va degenerando. exactamente, va degenerando, pues son úlceras que hay que tomar en cuenta y examinarlas. Entonces, como habíamos hablado, estas lesiones también pueden ser lesiones blanquecinas que aparecen en la mucosa, generalmente en la mucosa yugal, en el paladar, que uno dice, bueno, eso me salió, eso es un hongo, me pongo, a los niños le ponían, lo que le ponían muguet, algo así, aceites, ese tipo de cosas. Pero si esta lesión no cicatriza, no cura, o sea, no desaparece, hay que ver por qué está ahí y qué le está produciendo, investigarla. También tenemos una enfermedad que la vemos comúnmente en la consulta, pacientes que tenían antecedentes de estrías blanquecinas, que es conocido como el líquen, que bueno, aparecieron, pero han sido consecuencias generalmente de traumas anteriores, por lo mismo que mencioné. Entonces son lesiones que hay que tomar en cuenta, igual que placas rojas. Tenemos lo que es la eritroplasia, son lesiones que son consideradas premalignas, no es que degeneran en cáncer, pero sí, el 5% de estas pueden degenerar. Pero lo bonito del caso es que cuando uno tiene una lesión dentro de la boca, no sé si es porque uno lo tiene inflamado, porque uno, no sé, pero es como dice el dicho, que al dedo gordo, al dedo malo todo le cae. Cuando uno tiene una lesión interna, eso, si uno está comiendo, se lastima, se mastica. Uno habla, hasta hablando, uno se machaca esa lesión. Si es en la lengua o si es en el paladar interno, o sea, en la parte interna de la mejilla. Sí. Entonces uno tiene, quizás la percepción que uno está sanando, pero es que cuando uno se muerde, uno se lastima. No sana tan rápido cuando uno se lastima. Y se puede muchas veces cambia de color o puede hasta sangrar muchas veces. Entonces, la causa de eso es lo que hay que eliminar. O sea, la causa que está produciendo. Se ve también en pacientes, sobre todo en ancianos, que tienden a la pérdida de ya las muelas, los molares. La lengua se va adaptando, porque la lengua es una estructura que se adapta a lo que es la forma del maxilar. Cuando estas piezas no están, entonces se produce el trauma, y en pacientes jóvenes que han tenido pérdidas dentarias prematuras, ¿no? Entonces, la lengua pues se adapta a ese espacio que está vacío. Entonces puede producir un trauma por la pieza que está anterior, por la pieza superior. Cuando no tienen un antagonista, las piezas superiores, es los pacientes que le sacan un tercer molar inferior, un segundo, un primero. Los de arriba no tienen un antagonista, entonces lo que hacen es que van a descender. Entonces esto puede ir produciendo traumas constantes también. Entonces si la lengua sucede este cambio, por encontrarse en ese espacio libre y ella se expande, si esta persona luego decide de muchos años ponerse una prótesis o ponerse la pieza, ¿qué va a pasar con la lengua? ¿Van a ser pacientes que constantemente van a estar mordiéndose hasta que la lengua de nuevo se adapte o siempre va a sufrir de esto? Exacto. Incluso hay lesiones benignas también, que son conocidas épulis y lesiones hiperplasias del tejido, que también son producidas por lo mismo. Por ese espacio que no hay, que entonces va desarrollándose hacia eso. Inmediatamente la causa es quitada, se reponen esas piezas, entonces esto desaparece. Igualmente que con las prótesis que son adaptadas como deben de ir, entonces el trauma desaparece. Cuando la oclusión dentaria se arregla, o sea, cuando la causa desaparece de estas lesiones generalmente son reversibles. Lo que pasa es que lamentablemente el dominicano tiende a dejar estas lesiones hasta que han producido una displasia o un cambio en lo que es el tejido celular. Y es ahí donde vienen los problemas. Pero hay zonas que son más perceptibles, porque el mismo hecho de que si está en el labio, quizás se presenta, no sé, quizás un pelado, quizás uno pueda confundirlo con un herpes, dependiendo de dónde esté localizado, y pueden traer confusión. El herpes es una enfermedad viral, igual que el papiloma.
los condilomas acuminados, que también pueden aparecer en la mucosa oral, ¿no? Pero en el caso del labio, la recidiva del herpes no es que tiene un efecto cancerígeno per se, pero sí incluso se ha relacionado con las apariciones de cáncer en estos pacientes. Entonces, son factores que también se pueden considerar a largo plazo cancerígenos. Y cuando son ya en la garganta o una zona que uno no se ve, no hay síntomas tampoco, o sea, quizás cuando ven a sentir algún síntoma ya está muy avanzado. Exactamente, las lesiones, por eso es que siempre debemos prevenir. Y por eso es que un examen de rutina, claro, por eso es que es bueno un examen de rutina. Hasta con una radiografía panorámica se pueden descubrir lesiones cuando vemos, por ejemplo, que por alguna razón hay un diente que no está, o sea, que debe de estar y que no está. También es bueno examinar y ver por qué, porque dentro de esto puede haber una lesión escondida y el paciente no lo sabe, hasta que llega a un estadio de que ya ha producido deformidad, de que ha degenerado, porque como dije, hay lesiones benignas que tienen un comportamiento agresivo y crecen y se expanden como si fuesen malignos. Y se curan, pero estas se curan, aunque sean agresivas pueden curarse. Pueden curarse. Solamente hay lesiones como es el ameloblastoma, que sí es una lesión quística de los maxilares y sí puede degenerar en cáncer, puede degenerar. Y las personas que tienen continuamente problemas en las encías, que sangran, que se inflaman, que incluso da la sensación cuando están en esta condición, como que hasta los dientes se van a salir, porque como que la misma dentadura se pone un poco floja. Estos pacientes también pueden ser, porque ya hemos hablado aquí que no son, o sea, no porque tengan todos estos casos una gente va a terminar en cáncer, sino lo que hay que tomar en cuenta para que si genéticamente hay alguna condición que lo pueda llevar, no lo adelante. Estos pacientes son también de mucho cuidado. La mala higiene también se relaciona, es un factor predisponente a lo que son apariciones de lesiones cancerígenas. Pero este tipo de lesiones son meramente reversibles, o sea, son enfermedades periodontales, de las estructuras que soportan el hueso, y no necesariamente porque el diente esté flojo, si es por una enfermedad periodontal, tiene que ser que vaya a degenerar, sino que con el manejo a tiempo por su especialista, el especialista correspondiente, puede mejorarse. Pero hay gente que dicen que yo tengo mucha higiene, yo me cepillo las veces que como, antes de acostarme, y como quiera siempre tengo problemas en las encías, siempre sangro, siempre tengo ese problema, siempre se me inflama. Este paciente, ¿qué debe hacer? En estos casos, aunque la gingivitis perdure, según dicen pacientes que tienen buena higiene y todo lo demás, es que vayan a un especialista, a una persona que pueda hacer un diagnóstico, porque como dije, muchas personas ignoran incluso que estas pueden ser lesiones malignas. A veces dice, bueno, pero es que una gingivitis propia, no, y puede ser que no, que sea una eritroplasia o que sea una lesión que pueda más tarde producirle algún tipo de problema. Entonces, ahí es donde las personas deben adquirir conciencia de lo importante que es una evaluación ante cualquier tipo de lesión. Y la gente de por sí que es un poquito renuente a lo que es ir al odontólogo. Normalmente cuando van a un odontólogo es ya cuando tiene un dolor de muela que no aguanta, se le carió un diente y está bien difícil, se le parte una pieza. Así que la gente normalmente va a un odontólogo. Y muchas veces incluso en muchas prácticas odontológicas, que le sacan la pieza y nunca ni siquiera se refiere a una placa panorámica. Simplemente va, le sacan la pieza y ya, adiós, pagó su dinero y ya se fue el paciente. No se hace ningún tipo de estudio para ese paciente. Exactamente. Entonces, por eso es que se ha venido creando la campaña de la prevención, o sea, de que los pacientes adquieran conciencia de lo importante que es prevenir este tipo de lesiones. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene una lesión quística, que está pequeña, que tú puedes extirpar, que si es un ameloblastoma, que si es algo agresivo, tú puedes sin mayor, porque una de las secuelas principales es la estética. Cuando tú tienes que amputarle media mandíbula a un paciente, ponerle placas de reconstrucción, ese tipo de cosas, por más, o sea, el trabajo, y más sobre todo en nuestro país, que todavía no contamos así con lo que son injertos microvasculares que te puedan dejar prácticamente similar a lo que era antes. Entonces,
evitar esto. O sea, no es lo mismo tratar a ese paciente que tiene una lesión pequeña que tú puedes manejar a una lesión ya deformante, ¿no? En el caso suyo, usted está a nivel privado, tiene su centro, su consultorio en el Centro Médico UCE, también está en el sector público. ¿Qué experiencia usted ha podido vivir en cuanto a los casos aquí en nuestro país? ¿Han tenido que haber casos ya que son tan agresivos, tan acelerados que no se puede hacer nada? ¿Se pueden revertir el daño? ¿O tienen fases? ¿Se pasa por fases en este tipo de problemas? ¿O depende del órgano que está afectado? Depende mucho del órgano que está afectado. En lo que es la parte blanda, a nivel de cavidad oral, o sea, los tejidos, generalmente la lengua, son los pacientes que vienen con los cánceres de lengua, de mucosa, los pacientes que vienen con el cáncer de labio. Lamentablemente, cuando han degenerado a una lesión maligna, vienen en estadios muy avanzados. Por lo mismo, me salió, yo tenía esto rojo, tenía este peladito en la boca y yo esperé a ver si se me mejorara. El cáncer se caracteriza por un crecimiento rápido y anormal de las células. Entonces, esto mismo implica que a más tiempo se pierda, pues entonces el pronóstico es peor. Estos pacientes nos llegan generalmente en un estadio avanzado. Otros que descubrimos nosotros, que van, por ejemplo, en el hospital público donde estoy, van los pacientes, es un traumatológico donde llegan los pacientes por trauma. Si ese paciente se le hace una panorámica por una fractura mandibular, descubrimos que ese paciente tenía un quiste justo donde se fracturó. Entonces, esto es una condición que ya nosotros podemos manejar, que fue de forma fortuita. O sea, que realmente aquí en nuestro país se ve. Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando retornemos, queremos saber los métodos diagnósticos que contamos en nuestro país, qué tan avanzado está nuestro país en estos casos y los tratamientos que existen. Así que no cambien, que ya la última parte pues nos va a dar más luz al respecto de lo que podamos abarcar en este día de hoy con este tema. Volvemos en breve. El Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está ofertando estos dijes como primera campaña de recaudación de fondos correspondiente a este año 2011. Con esta iniciaremos la remodelación y adecuación de las salas de pacientes de alto riesgo obstétrico y adolescentes posparto. Tenemos los colores, como pueden ver, azul, está el clear y también tenemos el rojo. Son solamente los dijes y el costo es únicamente 2.500 pesos. Como pueden ver, aquí a ver si me hacen acercamiento, lo bonito que se ve. De esta manera, tanto nosotros y miles de madres de escasos recursos que visitan la maternidad agradecerán su cooperación por esta causa. Para mayor información y obtener sus dijes, pueden llamar al 809-381-6262. Contamos con ustedes. ¿Sabías que con la acupuntura podemos activar el flujo de energía y sangre en nuestro cuerpo para que funcione óptimamente? Sigamos con su programa Viviendo en Salud. Ahora hemos entrado en la parte final del programa, pero vamos a hablar lo que tiene que ver a los tratamientos, qué tanto nuestro país está preparado, el equipo que hay, los avances que hay, lo que tiene que ver con el cuidado, la atención, el tratamiento en sí, de lo que son los tumores o cánceres, si se pueden tener este tipo de cáncer en la cavidad oral, si son tan agresivos, si se pueden tener un tratamiento que quizás sea regenerativo, todo esto y también los métodos diagnósticos, vamos a verlo en esta partecita que queda en el programa. La doctora que nos está acompañando, Gisette Santoni Herrera, quien es cirujano facial, reconstructiva y estética, nos está dando informaciones muy importantes, muy interesantes al respecto. Y antes de entrar a los métodos diagnósticos, que ya de por sí se han mencionado algunos, pero para poder recalcarlo un poquito más y los tratamientos, hay una peculiaridad que sí lo he visto con cierta frecuencia. En nuestro país, uno muchas veces, dependiendo las zonas, muchas veces allá niveles de estratos sociales, incluso en niveles más bajos, personas que tienen abscesos, pero no le exceden, o sea, dura tiempo, pasan meses, se le complica, muchas veces ya de aquí que lo tienen, pues ya uno se ve en el cuello. Estos son cánceres, son tumores, son personas que se han descuidado, que puede degenerar en cáncer. La mayoría de esos pacientes
son pacientes que tienen algún tipo de lesión mandibular o maxilar que ya han proliferado. Si es un proceso infeccioso, generalmente es de origen dentario. Y acuden a un odontólogo, son medicados, pero si no son medicados de la forma correcta, entonces esto puede evolucionar y puede empeorar. O sea, puede ya formarse lo que es una angina de Ludwig. Ahora, hablando de lo que son tumores del maxilar, los pacientes ven que tienen una masa que ya protruye incluso por la cara y dicen, bueno, eso se me va a bajar, eso es una infección y Se automedican, ampicilina, exacto. Eso es el Para el dolor. cliché del Ampicilina. hospital, exactamente. No, yo me tomé una ampicilina pero porque ¿Y tú no habías venido. antiinflamatorio? Exactamente, porque yo estaba esperando. Muchas veces son reacciones a ciertos tumores y quistes mandibulares que ya han protruido, o sea, ya se encuentran en un estadio más avanzado y grande, ya ocupan espacio. A veces se acompañan de movilidad de la pieza, se acompaña incluso de la expansión de ambas corticales, no tan solo la que está hacia la cara, sino también la que se encuentra interna. Exactamente. O sea, que le obstaculiza comer, masticar, exactamente. hablar. ¿Y tiene que ser dolorosa? No. No. Si Por eso son es que se le lesiones, cuidan. exacto, no tienden a ser dolorosas. Si son procesos infecciosos, o sea, generalmente de origen dentario, y no es que una cavidad quística o un tumor no se pueda sobreinfectar, pero no es la causa primaria. Entonces, como quiera, estos pacientes lamentablemente se descuidan y llegan también a un estadio avanzado de la enfermedad, donde generalmente se complican y hasta se mueren, porque forma una angina de Ludwig, un proceso infeccioso que va hacia el cuello y se complica, o sea, va a la vía digestiva, al mediastino, y entonces ahí Y empiezan las personas que ya tienen cáncer, que ya tienen metástasis, tienden también en casos, hay partes del cuerpo que son susceptibles a sufrir metástasis. ¿Pueden también en la boca tener metástasis? En un cáncer, exactamente. Es muy delicado, sobre todo en el cáncer de piso de boca y de lengua, porque ya eso es un poquito más complejo de lo que es la vascularidad de estas zonas que van y el drenaje linfático de estas zonas que van hacia el cuello y tiene un drenaje cruzado. Entonces esto quiere decir que depende de la localización donde esté el tumor, lo que primero se hace metástasis es obviamente la cadena linfática, que es por zonas. En el cuello tenemos 5 zonas linfáticas y cada órgano tiende a ir hacia esas zonas donde drena. Pero ya cuando se va más allá, cuando está en un estadio más avanzado, también la clasificación de estos tumores, estos cánceres, se hace en base a 3 condiciones. El tamaño del tumor, la localización del tumor, o sea, básicamente la presencia de nódulos, que son los ganglios, los que conocemos, y lo que son la presencia de metástasis a distancia. Entonces, esto nos va a dar el pronóstico del paciente. Y, claro, opciones de tratamiento también. Cuando estos pacientes se encuentran en un estadio inicial, es un tumor pequeño, menos de 2 centímetros, no tiene nódulos palpables, ni tiene metástasis a distancia, pues el pronóstico es mejor. Cuando estos pacientes se encuentran ya en un estadio, un tumor grande, que ya pasa de los 4 centímetros, o cuando tiene nódulos, que son los ganglios cervicales presentes, el tratamiento cambia. Y cuando se encuentra metástasis a distancia, principalmente a lo que es el pulmón, las 2 zonas donde el cáncer de cavidad oral da metástasis es pulmón y hueso. Incluso leí una investigación sobre una metástasis de ovario de mama hacia la boca. O sea, se manifestó como una lesión intraoral y cuando la descubrieron, pues tenía una lesión a mama. O sea que el cuerpo, realmente esto que tiene que ver con el cáncer, todavía, por decirlo así, a pesar de los avances que se han logrado en la ciencia, todavía se puede decir que se está en pañales, porque cada día más se descubre algo nuevo, se crea una cosa, es otra, y realmente es una enfermedad que está acabando en el mundo. A pesar de que hay más tratamiento, a pesar de esto mismo que estamos haciendo nosotros, que son temas de prevención, que se puede hacer, hay cosas que no se puede evitar y está acabando, y son muchas más personas y más jóvenes que están dando el cáncer. Claro. O sea que realmente todavía hay mucho que investigar lo que tiene que ver con cáncer. Claro. Pero hay tipos de cáncer más agresivos que otros, definitivamente.
Hay personas que duran años, incluso hay un tipo de cáncer de piel que es más agresivo que otro, hay otros que hay gente que dura muchísimo tiempo y no es tan grave. En el caso del cáncer en la cavidad oral, es agresivo, al igual como estas tumoraciones que son agresivas, que son benignas. El que es maligno y el cáncer per se, es agresivo, o sea, es algo que tiene buen pronóstico o muy mal pronóstico. El pronóstico va a depender del estadio en que se encuentre. Okay. Pero como sabemos, la boca es la entrada, o sea, es el sitio donde las funciones vitales del organismo es la entrada. Por ahí comemos, por ahí tenemos acceso a la ventilación, por ahí, o sea, nos dificulta muchas de esas, hablamos, o sea, es lo que nos dificulta las partes vitales de lo que es el organismo. Entonces, las lesiones tienden a ser mutilantes, o sea, el tratamiento y muy limitantes sobre todo. Entonces, por esto es la importancia de una prevención, o sea, de la prevención y sobre todo del tratamiento temprano. Entonces, ¿qué hacer cuando nos llegan estos pacientes? Cuando nos llega un paciente con algún tipo de lesión en la boca, ya sea benigna o maligna, o una lesión que pueda en algún momento degenerar, lo importante y ante todo paciente es la evaluación clínica. O sea, uno investigar ese paciente, antecedentes, condiciones, si el paciente es diabético, si es hipertenso, si tiene alguna lesión mórbida asociada que pueda afectar su inmunidad. Los factores como lo que es el alcoholismo, que lo mencionamos, los pacientes que fuman, también son datos importantes que el médico debe conocer. Necesitamos una evaluación clínica de ese paciente. Métodos diagnósticos ahora mismo, por rutina se hacen radiografías panorámicas en los consultorios odontológicos. Siempre es bueno que un especialista, un cirujano maxilofacial, vea al paciente y nunca está de más. O sea, ver esas lesiones que puedan presentarse, incluso de rutina. Entonces, iniciamos con radiografías panorámicas que son de acceso económico al paciente y clínicas sobre todo, la evaluación clínica de esas lesiones. Cuando ya son lesiones que abarcan más de lo que es el tejido, o sea, donde tú no puedes palpar, donde tú no puedes ver, nos ayudamos de lo que son las tomografías computadas, la resonancia magnética y ese tipo de estudios diagnósticos más avanzados. Cuando se hace la radiografía panorámica, no es solamente, o sea, se visualiza más que simplemente las mismas encías con sus dientes, con la dentadura. No, vemos la parte ósea. La parte ósea que y dentaria. Eso es lo que uno como que distingue. Exacto. Vemos incluso la parte ósea. Hay unas que son pequeñitas, que son solamente para específicamente una pieza. Las radiografías periapicales, Ajá. exactamente. Cuando son lesiones óseas, lesiones tumorales óseas, sí está indicada la radiografía panorámica de primera instancia. O sea, por lo económico, porque es de fácil acceso, en cualquier centro odontológico hoy en día cuentan con radiografía panorámica, pero cuando son lesiones sospechosas o lesiones que hay que investigar, está indicado lo que es la tomografía o la resonancia magnética, principalmente en lesiones blandas, en tumores de lengua, tumores grandes, porque no tan solo es lo que nosotros vemos. La lengua está, incluso hay pacientes que te llegan que no pueden hablar, o sea, que tienen anquiloglosia. O sea, la lengua ya está pegada al piso y son lesiones que tú puedes palpar, pero no puedes ver la extensión de esa lesión. Y dice, bueno, la tiene la lengua, cuando vienes a ver, tienes hasta el trígono retromolar, tienes la base de la lengua, todo. Fuerte. Entonces ahí está el río. Exactamente. Ahí el pronóstico inmediatamente cambia. Y entonces el tratamiento, o sea, también va a depender del estadio. El tratamiento va a depender. Lo malo de estas lesiones es que cuando ya llegan a un estadio avanzado son muy mutilantes. O sea, el tratamiento es muy radical. Si son lesiones benignas, por ejemplo, se pueden extirpar. Si son quistes simplemente benignos, se pueden extirpar sin ningún tipo de complicaciones añadidas, aparte de las normales. Entonces, si ya son lesiones cancerígenas muy grandes, pues hay que extirpar la parte ósea, la parte... Y como dije, la boca cumple con las funciones vitales del organismo. Lo que hace es que limita en muchos casos y disminuye la morbilidad del paciente. O sea, afecta todo esto y ni hablar de la estética. Exactamente, son porque muy mutilantes. Entonces,
entonces también viene una desfiguración total. Exactamente. Y no, y sobre todo, nunca debemos de anteponer la estética a lo que es la función. No, claro. Entonces, básicamente es porque afecta las funciones vitales. O sea, el extirpar, por ejemplo, ya un tumor donde tienes que hacer media mandíbula, donde tienes que quitar parte de la lengua, donde tienes que hacer un vaciamiento ganglionar, o sea, ya son condiciones que disminuyen la morbilidad de ese paciente. Entonces ustedes en este caso también participan en la cirugía, tienen que tener un oncólogo, es un oncólogo, cuando ya son problemas así, ¿qué equipo, si trabajan en un equipo, si es multidisciplinario, varios especialistas que trabajan en estos casos? Sí, claro. Nosotros particularmente en mi escuela manejamos el cuello, hacemos las cirugías ya sea radicales, ya sea selectivas, depende de lo que necesite el paciente, la reconstrucción de estos pacientes, pero todavía no contamos con lo que son los medios de cirugía microvascular para injertos óseos grandes de pacientes que lo necesiten. Tiene ciertas limitaciones. Nos ayudamos de otras especialidades como es la oncología para lo que es la quimioterapia y la radioterapia posterior, que es más sensible, ¿no? Y la cirugía plástica para reconstrucción, nos ayudamos de cirujanos vasculares en algunos casos, o sea, depende del tumor, pero sí, siempre es bueno un equipo multidisciplinario que trabaje con este paciente, claro. ¿Y qué te puedes recomendar, doctora? Ya como es algo que es tan difícil de detectar a simple vista en muchos casos, dependiendo de esté localizado, ¿qué recomendación te puede dar a nuestro público para evitar una situación que esté en un estadio muy avanzado? Yo pienso que ante todo, conciencia, educación, prevención. O sea, los pacientes deben de crear conciencia de que estas lesiones sí pueden aparecer, de que sí pueden degenerar y que existen sobre todo y que pueden matar incluso. Entonces, siempre es bueno que el paciente se autoanalice, se vea, se pare frente a un espejo, diga, bueno, me falta una pieza, me creció esto aquí, tengo una lesión roja, una lesión blanca, ¿por qué sucede esto? Y que busque ayuda del especialista, que acuda al especialista. ¿Puede ir de primer plano, en primer orden, puede ir a un odontólogo? Generalmente a nosotros nos refieren muchos odontólogos porque son los que ven, y como mencioné anteriormente, muchas de estas lesiones son un hallazgo fortuito. Pero si usted no está conforme, si usted piensa que tiene una lesión, vaya al cirujano maxilofacial, vaya al cirujano facial, que le va a dar idea, orientación, y es la persona que le va a tratar su enfermedad. Y es bueno también tipo de educación, porque hay muchas cosas que no se saben, que aunque el tiempo se ha acabado y sería un tema a tratar en otro programa, muchas veces como uno no sabe qué especialista es, hasta a veces uno comete errores, y muchos profesionales lamentablemente no son suficientemente claros para decirle, no, yo esto les recomiendo que vaya a tal especialista, porque el mismo hecho de los molares, el tercer molar, que normalmente uno va al dentista, al odontólogo, para extraérselo, porque si no es que no salió bien, si es que tiene problemas, si es que le duele, si es que no tiene espacio, uno va a que se lo extraigan. Sin embargo, es recomendado que sea un maxilofacial o un cirujano ya facial, porque estos son más delicados, que no es simplemente una pieza normal. Lo que uno llama la mola del juicio, para que no entiendan lo que es el tercer molar. Que también hasta en este caso, los cordales deben ir ya más que un odontólogo, sino otra persona ya que haya estudiado, claro, porque son más delicados, ¿verdad que sí? Claro, claro que sí. O sea, tener la conciencia, porque pues si sale todo bien, perfecto. Exacto. Y hay muy buenos odontólogos, y hay muy buenos cirujanos orales. Y salen muy bien. Y salen muy bien, pero es difícil para el cirujano cuando te llega un paciente complicado, cuando te llega un paciente con una fractura de una raíz, a veces te llegan sin radiografía ni siquiera. Entonces hay que tener mucha conciencia por el propio paciente. O sea, exacto. Y por que el hay que bienestar. saber, tener conciencia de que estas son cirugías un poquito más, no es tan simple como sacar un diente o una muela común, sino que tiene su proceso. En muchos casos pasa muy bien, pero en otros vienen las complicaciones, y eso es lo que no queremos. De primer plano, entonces ir a un especialista mejor, que en este caso, ya sea un maxilofacial, un cirujano facial también, puedan tener las precauciones necesarias para evitar una complicación, ¿verdad? Así es. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Quiero recordarle, como ya le dijimos anteriormente, primero darle las gracias a la doctora, espero que no sea no, como dice, es la primera, pero no la última, con Dios mediante. Yo espero. Así es, porque no solamente es cirugía facial, ya hemos hablado de reconstructiva y estética, o sea que abarca muchas otras cosas que quizá uno no sabe
que uno siempre piensa en el plástico únicamente, pero también hay otras ramas que se estudian y se pueden abarcar otras partes de nuestro cuerpo y otras opciones. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y que no sea la última. Así es, con Dios mediante estaremos en otro programa. La doctora Gisette Santoni Herrera, como hemos mencionado, está en el Centro Médico UCE. El teléfono es el 809-472-1409. 472-1409. Así que ustedes saben, cualquier información que tengan, cualquier duda, pueden llamar directamente allá y tener pues la oportunidad de una consulta. Pero como siempre nosotros tenemos también la opción que si usted se le pierde la notica, se le olvidó, no pudo apuntarlo, escuchó en un sitio que no tenía dónde apuntarlo, pueden llamarnos que con mucho gusto nosotros podemos dar la referencia. El 809-381-6262 es el teléfono de nuestra oficina. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, nos pueden contactar. Nos contactan y nosotros les facilitamos los datos. Pero también pueden escribirnos en nuestro correo Viviendo en Salud, tal como se llama nuestro programa, viviendoensalud@hotmail.com. Muchísimas gracias por aquellas personas que siempre nos escriben, siempre nos llaman, le damos muchas gracias. El canal 35, todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 9:30 de la mañana estamos con ustedes, tenemos retransmisiones por este canal y también estamos por el canal 4 los sábados a las 11 de la mañana. Así que ustedes saben, en tiempo real también tenemos la oportunidad del canal 4, CRTV, pueden ir a la dirección www.certvdominicana.com, luego le dan opción canal 4 y en tiempo real lo pueden visualizar también por la internet. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta una próxima, con la ayuda de Dios. Recuerden que si necesitan publicidad, también pueden llamar a nuestros teléfonos. Será hasta una próxima. Queden bien. Elizabeth Granados estuvo con ustedes y con la ayuda de Dios espero que también ustedes puedan seguir adelante. Bye bye. Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia presenta su programa Viviendo en Salud. Disfrute de un programa de orientación y educación a la familia dominicana.